Mis hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a el repaso de la lección de escuela sabática. En esta ocasión vamos a tener una clase sobre la lección número 13, que es la última. Así que vamos a orar para que Dios sea el autor y el dirigente de esta clase. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos porque por tu amor y tu misericordia nos permites poder presentar este repaso de la lección. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos y bendice a tu siervo para que se pueda dar a explicar. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, sean bienvenidos a este canal donde el objetivo es presentar la palabra profética, la verdad presente. Así que gloria a nuestro Dios porque por su voluntad nos permite presentar esta clase. Y también agradecemos a los hermanos que siempre están orando por este ministerio y por este siervo. Así que mandamos un cordial saludo a todos los hermanos que nos ven de todas partes del mundo. Así que Dios me los bendiga. La lección que vamos a repasar es la última lección. Podemos decir y repetir las palabras de David: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Gracias a nuestro Dios que nos permitió poder terminar un trimestre más sobre esta tierra. Esta es la lección última de este trimestre. Es la lección número 13 que trae como título El tabernáculo. Para mí, hermanos, en lo personal, hablar del tabernáculo y del santuario son mis temas preferidos. Tengo casi 20 años de estudiar el santuario, su simbología y su tipología en el plan de salvación. Pinto mucho y dibujo el santuario. Pueden ver detrás de mis espaldas, he hecho un mural del santuario porque siempre que le predico aquí a mi iglesia sobre profecía bíblica y sobre el santuario, nos guiamos por el mural que he pintado en la pared. Los hermanos que saben o que me conocen saben de que yo soy artista plástico, o sea, dibujo y pinto. Así que hablar del tabernáculo es como hablar del plan de salvación en símbolos y tipo. Los adventistas que conocen el santuario no se les dificulta poder explicar cualquier texto de la Biblia. Los adventistas que pueden explicar el santuario conocen perfectamente profecía clásica y profecía apocalíptica. Inclusive, toda la Biblia está basada en el santuario. Por eso que el santuario es un pilar distintivo de la iglesia adventista. Podemos compartir muchas creencias con otras iglesias, pero la doctrina del santuario es una doctrina cardinal y especial que predica el pueblo adventista, y me atrevo a decir que los adventistas son los únicos que hablan sobre el santuario y el plan de salvación. El versículo para memorizar está en Éxodo 40, versículo 34 y el versículo 38. Aquí se abrevia estos dos versículos. El versículo 34 y el versículo 38 del capítulo 40 dice así: Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Aquí se mencionan la tienda de reunión que estaba fuera del campamento y el santuario que estaba en el centro del campamento. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. O sea, llenó el santuario porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario y el fuego estaba de noche, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Vamos a ver de que Dios manifestaba su gloria a través de una nube. Y todo esto vamos a ver de que se conecta con el plan de salvación
que es Cristo. Cristo es el santuario. Todo lo que simboliza el santuario debe de conectarse con Cristo. Ahora vamos a ver que el santuario es una tipología del plan de salvación. Dice la introducción acá del día sábado: la principal tarea del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, así como en el santuario, el plan de Dios era vivir con su pueblo y que su pueblo manifestara esa gloria. Ese mismo propósito tiene Dios con su iglesia, que nosotros reflejemos su gloria ante las naciones. Israel iba a predicar el evangelio en tipos y símbolos. O sea que Dios puso a Israel en medio de las naciones para que Israel pudiese expandir el evangelio a través de esa simbología del santuario. Lastimosamente, eso lo hemos visto en otras ocasiones, que Israel se desvió de su cometido o de su propósito. Vamos a ver de que Israel no cumplió la misión de predicar el evangelio. Pero el plan de Dios ese era, que Israel pudiese predicar el evangelio a través de tipos y símbolos. Anunciar que todo eso que se hacía en el santuario, la fiesta, los utensilios, la forma en que estaba ubicado el santuario, los corderos, todas esas ceremonias que se hacían en la economía judía apuntaban a Cristo. Lastimosamente los judíos no pudieron divisar eso porque Satanás los encegueció. Pero todo eso era una profecía compacta del evangelio. Esto lo corrobora Elena de White en el libro Hechos de los Apóstoles, página 12, párrafo 2. Dice así: Dios escogió a Israel para que revelase su carácter a los hombres. Deseaba que fuesen como manantiales de salvación en el mundo. Se les encomendaron los oráculos del cielo. La revelación de la voluntad de Dios fue plasmada en el santuario. En los primeros días de Israel, las naciones del mundo, por causa de sus prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Y dice la lección: sin embargo, en su misericordia, Dios no lo borró de su existencia, hablando de las naciones paganas. Dios tenía un propósito con esas naciones. Se proponía darles una oportunidad de volver a conocerle por medio de su pueblo escogido. Noten el plan de Dios con elegir a Israel, que las demás naciones paganas, que habían perdido de vista a Dios, a través de Israel, volvieran a conocer al Dios creador. Dice: mediante las enseñanzas del servicio, de los sacrificios, Cristo había de ser levantado ante todas las naciones, y cuanto le miraran, vivirían. Y noten cómo termina la cita. Cristo había de ser levantado, y Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del evangelio, una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Hermanos, por eso, hermanos, yo insisto que los adventistas del séptimo día debe ser una ley que podamos explicar al revés y al derecho el santuario, que simboliza cada detalle y cada aspecto y cada fiesta en relación al plan de salvación. Lastimosamente es triste ver que hermanos que tienen tiempos de estar en la iglesia adventista desconocen qué es el santuario. Es tremendo ver que hay iglesias adventistas donde nunca se ha predicado un tema del santuario, cuando el santuario es la columna vertebral del mensaje adventista genuino. Sin esto no existiría la iglesia adventista.
Claro que Cristo es el camino para llegar al Padre, pero Cristo nos salva a través de un proceso que se tipifica o se simboliza en el santuario. El santuario, hermanos, saben de que del santuario se han escrito centenares de libros. Hablo de libros adventistas, porque hablar del santuario, esto es profundo. Por ejemplo, yo he leído, sin exagerar, he leído quizás unos 50 o más de 50 libros referentes al santuario. La iglesia adventista tiene buenos escritores que hablan del santuario. Pero el que más me gusta, porque es una eminencia en la doctrina del santuario, es el doctor Alberto R. Blankstreyer. Ha escrito un famoso libro que se llama El día de la expiación y la purificación del santuario, y otro libro que es gemelo, que se llama Los sellos y las trompetas de Apocalipsis. Ese libro lo he leído muchas veces y me gusta la forma de cómo este pastor, que de paso es un teólogo, se profundiza en lo que es el santuario y el plan de salvación, pero desde una perspectiva profunda. Ahora, es importante que comprendamos y no perdamos de vista esto, que todo el santuario simboliza el plan de salvación a través de Cristo. Cristo nos salva a través de un proceso que se revela o se manifiesta en el santuario. Ahora vamos a ver, el día domingo habla del sábado, el sábado del Señor. El sábado y el santuario estaban estrechamente ligados. Inclusive Dios les dijo a los israelitas que guardaran el día sábado y que tuviesen reverencia en el santuario. Vamos a ver de que en el capítulo 35, versículos del 1 al 4, Dios conecta el sábado con el santuario, porque el sábado señala a Cristo y el santuario también señala a Cristo. Y para Dios, las dos cosas, el pueblo de Dios, en este caso Israel, tenía que observarlos. Para Dios era tan importante el sábado como el santuario, porque el sábado nos presenta esa relación íntima que debe tener su pueblo con su Creador. Igual como el santuario, vamos a ver de que el santuario, el propósito del santuario es Dios comunicarse con su pueblo. Ahora, noten lo que dice el comentario del día domingo. Por mucho que argumenten erróneamente, hablando de los protestantes y católicos, quienes se oponen a la vigencia del sábado, el séptimo día de la semana, como mandamiento, usan argumentos banales. No se dan cuenta que el sábado tiene su origen en el Edén, aún antes de la entrada del pecado y antes de la existencia de un judío. Los judíos vinieron a existir 2500 años después del Génesis o de la creación. Judío viene de Judá, un hijo de Jacob, de donde provenían los reyes, Judá. Cristo es el león de la tribu de Judá como rey. Ahora, es importante entender de que este mandamiento el diablo lo ha atacado durante las generaciones. Lo atacó con los judíos cuando apostataron. Lo atacó con los fariseos en los tiempos de Cristo al recargar el sábado con tradiciones y exigencias inventadas por los rabinos. Vino Satanás y usó a la Iglesia Católica para tratar de cambiar los tiempos y la ley, como dice Daniel 7:25. Y hoy lo hace a través del protestantismo apóstata, que son el falso profeta que el diablo usa para seguir atacando este mandamiento. ¿Por qué entonces, la pregunta surge, por qué es que el diablo odia tanto este mandamiento? Sencillo, no es por ser un día simplemente de 24 horas, porque el diablo sabe de que ese día es un símbolo, es un recordatorio de que nos señala de que Dios es el creador, igual como el santuario. El santuario señala que Dios
es nuestro Redentor y nuestro Creador. Ahora, noten cómo se asocia el sábado con el santuario. Y vamos a ver de que para Dios era tan importante la observancia de este día santo, de que tuvo que añadir leyes civiles y penas de muerte para que Israel pudiese respetar ese día. Claro que esas leyes civiles se dieron en una esfera de un gobierno teocrático de Israel. Eran leyes civiles, leyes extras para que Israel preservara el orden en la teocracia. Éxodo 35, versículo 1 al 4. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días trabajarás, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que hiciere trabajo alguno morirá. Estas eran leyes civiles en el gobierno teocrático de Israel. Eran leyes añadidas para que se mantuviese el orden. Y estas leyes civiles se aplicaban solamente a pecados con mano alzada, que se le conocía como ataish. El pecado ataish o peshá eran pecados de rebelión, pecados de mano alzada. También estaba el eibon, el pecado de vanidad. La vanidad y la rebelión eran pecados considerados como pecados de ataish, pecados de mano alzada. Y aquí se da una ley tan estricta. Dice: no encenderé fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Ahora, esta expresión, no encender fuego, era considerado un pecado de rebelión, porque hay que leer el contexto del por qué Dios aplicaba penas civiles para el que encendía fuego en sábado. Este texto debe de entenderse en su contexto inmediato y debe de entenderse en el contexto de cuando Israel andaba en el desierto. O sea, Israel no había necesidad de que encendiera fuego en el desierto, porque Dios daba maná y el clima era cálido, porque en la noche una columna de fuego los calentaba y en el día una nube los cubría del sol. O sea que si alguien encendía fuego en sábado, era innecesario y se consideraba como pecado de rebelión. Esta prohibición terminó cuando se establecieron en la Canaán terrenal. Eso lo corrobora el espíritu de profecía en el libro Patriarcas y Profetas, en el apéndice al final. Lean el apéndice, ahí explica eso. O sea, aquí no está hablando simplemente de encender fuego como lo hacemos hoy en la actualidad, que para calentar una sopa o para calentar un pan simplemente sacamos un cerillo y lo encendemos. En los tiempos cuando se dio esta prohibición era un trabajo fatigoso, con gran esfuerzo, y aparte que no había necesidad de cocinar ni de encender fuego, porque Dios calentaba el clima y el maná estaba fresco para poder ingerirlo. O sea que si alguien encendía fuego era considerado pecado de rebelión. En ese contexto se ve a un individuo. En Números capítulo 15 se ve a un individuo que anda recogiendo leña en sábado. Ahora la pregunta es: ¿para qué? No era necesario encender fuego. Esta persona, según el contexto, estaba cometiendo un pecado adrede, de rebelión, para provocar directamente el carácter de Dios. Aclaro este paréntesis o este principio para que lo podamos entender, porque los protestantes desconocen este tipo de explicación. Ellos creen de que aquí se habla simplemente de una prohibición sencilla de encender fuego y que era considerado como pecado de una forma extremista, negativo. Esto tiene su explicación, pero debe entenderse desde la perspectiva de un gobierno teocrático bajo leyes civiles. Ya di muchos temas de eso. Yo sé que los hermanos que ven mi video aprenden. Hemos hablado mucho de eso, de la teocracia de Israel y de las leyes civiles de pena y de muerte. Ahora, para Dios era importante este mandamiento porque estaba conectado con el santuario. Vamos a ver de que allí, en Éxodo 35, versículo 5 en adelante, Dios ahora empieza a hablar del santuario y de
ni de sus utensilios. Ahora, porque el santuario y el sábado están estrechamente ligados y tienen que ver con el plan de redención. Ahora, es importante entender que todas estas leyes civiles, añadidas a la observancia del sábado, eran con el objetivo de enseñar la importancia de respetar este día santo. Significa esto que el sábado y el santuario apuntan en la misma dirección a la presencia de Dios en nuestra vida. Dios nos alcanza, Dios queriendo habitar en medio de nosotros. Ese es el objetivo del sábado y del santuario. Por eso es que en Éxodo 35 primero se habla del sábado y después del santuario, porque ambas cosas apuntan a la presencia divina que Dios quiere manifestar en nuestros corazones. Ahora vamos a ver el día lunes. El lunes dice las ofrendas en el Espíritu. Ahora, esto me llamó mucho la atención. Ofrendas en el Espíritu. O sea, que hay ofrendas en la carne. Si hay ofrendas en el Espíritu, hay ofrendas en la carne. Ahora, la construcción del tabernáculo, ahora vamos a hablar de la construcción del tabernáculo. Después de hablar de la importancia del Shabbat, ese día santo que está conectado con la presencia de Dios y con el santuario, ahora Dios empieza a darle órdenes a Israel a través de Moisés de construir el tabernáculo basado en ofrendas que el pueblo iba a dar de buena voluntad. O sea que ahora tenemos el título del tema, ofrendas en el Espíritu. ¿Cuáles son las ofrendas en el Espíritu? Aquellas que usted y yo damos de buena voluntad para la obra de Dios. El pueblo de Israel construyó el santuario basado en ofrendas que se dio de buena voluntad. Dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, pídele al pueblo ofrendas de buen corazón, de buena voluntad para construir el santuario. O sea que Moisés, para construir el santuario, no hizo lo que hacen muchas iglesias hoy, que cuando necesitan algo de un templo, hacen rifas, hacen excursiones, hacen tamales, hacen un montón de cosas para recoger dinero, para invertirlo para la obra de Dios o para algo de la obra de Dios. Eso es satánico. Elena de White le llama a eso ofrendas cojas y enfermas en un capítulo que se llama, así se llama, en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, el título se llama ofrendas cojas y enfermas. O sea que las ofrendas que se recogen en andar haciendo tamales, aquí le llamamos pupusas, en otras partes le llaman arepa, o hacen un montón de festines, hacen caminata, hacen viajes para recaudar dinero. Ese dinero no es dinero bendecido por Dios, aunque usted lo vea con un buen propósito, pero ese es un método equivocado. Ese es el método de Robin Hood. Métodos equivocados para hacer la obra de Dios. Hermanos, cuando en la iglesia se hacen prácticas erróneas o ventas supuestamente para la causa de Dios, aunque usted lo haga con buenas intenciones, pero son ofrendas cojas y enfermas. Debemos de diferenciar entre ofrendas en el Espíritu y ofrendas en la carne. Las ofrendas en el Espíritu son aquellas que se dan de buena voluntad. Lastimosamente, hermanos, en la iglesia adventista, donde hay más hermanos tacaños, es en la iglesia adventista del séptimo día. Mire, la gente que está allá en Babilonia, en las iglesias protestantes, está engañada. Y miren cómo dan grandes sumas de dinero a sus pastores. Claro que eso es algo erróneo también, porque estos son obreros fraudulentos, estos son mercenarios de la fe, estos son traficantes de la fe. Pero gente que está engañada no tiene miedo de aportar para la obra de Dios en su mentalidad, aunque está engañado, pero noten el amor y el interés que hay, ese interés dadivoso de poder aportar a la obra de Dios. Y es tremendo, hermano, ver en la iglesia adventista cómo
hay hermanos que son tacaños, iglesias que están cayendo a pedazos, iglesias donde hacen falta sillas, iglesias donde hacen falta material para obra misionera, iglesias donde se necesita techo porque cae goteras cuando llueve, y hermanos andan en buenos carros lujosos. Tremendo, hermanos. La iglesia adventista es una iglesia donde hay más hermanos que son tacaños. ¿Saben qué significa la palabra tacaño? Es importante decir esto, porque Moisés, cuando construyó el santuario, dice que le dijo al pueblo: traigan ofrendas de buena voluntad y de corazón. Y ya voy a leer los textos donde dice eso. Y llegó un momento donde Moisés le dijo al pueblo: ya no traigan, suficiente, hay mucha. Noten, el pueblo empezó a dar y a dar y a dar, y las ofrendas eran muchas. Leamos los textos donde dice eso. Éxodo 35, versículos 4 al 5. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel. Noten que no fue de los mundanos, no fue a la alcaldía a pedir, no fue donde los políticos a pedir Moisés. Noten, le dijo al pueblo: cuando haya una necesidad en la obra de Dios, ¿quién tiene que suplirla? El mismo pueblo, aquellos hermanos que tienen, ya sea mucho o poco. La obra de Dios debe sostenerse con la misma ofrenda del pueblo de Dios, no con la ofrenda de los impíos. Claro que ese es otro tema, hermanos, la colecta, lo que se hace cada año, la recolección. Ese es otro tema que vamos a explicar en otra ocasión. ¿Cuál es la base de la recolección? Pero en este caso estamos hablando de las ofrendas de buen corazón. Se construyó el santuario con las ofrendas del mismo pueblo. Y aquí dice: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto ha mandado Jehová, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata y bronce. Y pueden leer los versículos siguientes. Llevó de toda piedra preciosa el pueblo de Israel, porque esas piedras preciosas, ese oro, se lo habían quitado los egipcios. Ahora la pregunta es: ¿por qué ese oro fue quitado a los egipcios para construir el santuario? Porque aunque lo tenían los egipcios, pero el oro no es de los egipcios. Según Ageo 2:8, dice Jehová: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El oro y la plata de toda la tierra es de Dios. Y aquí dice: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Dice: todo generoso de corazón. Entonces, ¿cuál es la ofrenda en el espíritu? Es la ofrenda que se da de corazón, hermanos. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia? De que no se está ofrendando ni tampoco se está diezmando. Y quiero aclarar algo. Yo no soy pastor, yo soy laico. Estoy aclarando un punto de que Dios ama que se den ofrendas de buena voluntad, de corazón, para que se sostenga la obra de Dios. Somos nosotros mismos que debemos de sostener la obra de Dios. Israel construyó el santuario por sus propios medios. Noten cómo dice Éxodo 36, versículo 7. Pues tenían material abundante para hacer la obra, noten, para hacer toda obra, y sobraba. O sea, que recogieron tanto, el pueblo empezó a dar de corazón generoso, que llegó hasta sobrar. Y dice que Moisés dijo, llegó un momento donde dijo: basta, ya no traigan, hay suficiente. Noten que Moisés llegó un momento donde dijo: basta, ya no traigan, hay demasiada ofrenda. Éxodo 25, versículos 1 al 2 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que lo diere de su voluntad, de corazón tomaréis ofrenda. Y dice el versículo siguiente que había mucha hasta que sobraba. Y Moisés dijo:
ya no traigan ofrendas porque hay muchas. Qué tremendo, hermanos, cuando hay ese corazón dadivoso y generoso. ¿Saben por qué la iglesia primitiva, la iglesia apostólica prosperaba? También había este corazón generoso. Lean el libro de Hechos de los Apóstoles. Dice que los discípulos y la gente vendía sus propiedades para darlo a los apóstoles, para que los apóstoles predicaran el evangelio, y la iglesia crecía y crecía y crecía en Jerusalén. No había ninguna necesidad, porque la misma gente apoyaba. La gente se llegaba a enamorar tanto del evangelio que no tenía miedo dar y dar y dar. El problema de un tacaño no es el bolsillo, es en la mente, es en el corazón, hermanos. Una persona que sea avara, que no aporta para la obra de Dios, es una persona que tiene un problema mental, hermanos. Dígame usted, ¿cómo se sostiene la iglesia en esta tierra? No pidiéndole a los políticos. La iglesia no le va a pedir a los políticos, ni a los alcaldes, ni a la alcaldía. La iglesia se sostiene por sus propios miembros. Somos un cuerpo, igual como Israel. Dios había bendecido, noten cómo dice la lección, por qué Israel tenía que dar de corazón a Dios. Dios había bendecido abundantemente a los israelitas mediante los regalos que los egipcios les habían dado al salir de Egipto, porque eran de Dios. Ahora era su oportunidad de dar ofrendas de gratitud. O sea que lo que Israel iba a dar era lo que Dios antes les había dado. Hermanos, damos lo que Dios nos ha dado. Qué precioso es, hermanos, cuando nosotros somos dadivosos, generosos. Saben de que el éxito de la prosperidad espiritual radica en esto: dar y dar. La misma naturaleza nos enseña que es mejor dar que recibir. El mar da agua limpia a los ríos, y los ríos entran al mar agua sucia. Los árboles, mire qué hermosa la naturaleza, nos enseña este principio. Los árboles dan aire puro, purifican el aire, y nosotros le damos a los árboles aire contaminado, lo que se le conoce como dióxido de carbono. Dar es mejor que recibir. Hermanos, ahora yo les dije que les voy a leer lo que dice el espíritu de profecía hablando cuando se dan ofrendas en la carne. Tengamos cuidado, hermanos. Si usted no sabía esto, y si hoy lo sabe, póngale freno. Si en su iglesia están haciendo métodos equivocados para introducir dinero a la iglesia o a la tesorería de la iglesia o a cualquier departamento usando métodos equivocados, eso es abominación para Dios. Lo dice Elena de White, no lo digo yo. Repito, esto que voy a leer está en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 214. El título se llama Ofrendas cojas y enfermas. Hay 5 páginas donde habla de métodos equivocados para recoger ofrendas cojas y enfermas que llevan la maldición de Dios. Lean, terrible lo que dice. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 214, párrafo 3. Habla de lo que hizo Moisés para construir el tabernáculo. El plan de Moisés, puesto en práctica en el desierto para reunir recursos financieros, tuvo tremendo éxito. Vamos a ver si Moisés hizo alguna venta de panes rellenos o de pupusas. Si no sabe qué es una pupusa, búscala en internet. Moisés no hizo ninguna rifa, ni tampoco vendió gallinas, ni tomates, ni papa. Moisés dice que el tremendo plan que hizo Moisés para recaudar recursos financieros tuvo tremendo éxito. No fue necesario compeler a nadie. Moisés no preparó ningún gran banquete. No invitó a la gente a reuniones de alboroza o de baile, ni tampoco de diversiones comunes.
para recoger dinero. Tampoco instituyó juegos de lotería ni cosa alguna profana para obtener recursos a fin de levantar el tabernáculo de Dios en el desierto. Dios ordenó a Moisés que invitaran a los israelitas a llevar sus ofrendas. Moisés debía aceptar los donativos, noten, donativos, de cada persona que diera voluntariamente. Saben de que el que quiere dar no espera que le pidan, da de buen corazón. Con sinceridad de corazón, esas ofrendas voluntarias llegaron en tanta abundancia que Moisés tuvo que decir que no llevaran más, no debían llevar más donativos, porque habían dado abundantemente, más de lo que se necesitaba. Qué tremendo, hermanos. Cuando se da de corazón, hay prosperidad, hay bendición. Eso es dar ofrendas en el Espíritu. No vayamos a estar dando ofrendas en la carne. Dios nos manda que demos ofrendas en el Espíritu para que apoyemos la obra de Dios antes que sea demasiado tarde, adventista. Ahora, noten esta otra cita. En ese libro hay 5 páginas que habla de eso. Ofrendas cojas y enfermas. Yo solamente le estoy sacando algunos párrafos y quiero que lo vayan a leer. Descarguen su libro, vayan inmediatamente a leer ese capítulo para que no vayan a andar diciendo el hermano Rafael Díaz se anda inventando esto o es extremista. Inclusive, el manual de iglesia dice lo mismo. Dice que la única forma o el único método para que entre dinero a la tesorería de la iglesia es diezmos y ofrenda. Dice el manual de iglesia, el único método. Así que si usted es adventista, debe de creer lo que los adventistas enseñamos basados en la Biblia y en el espíritu de profecía. Si usted no acepta este mensaje, lo siento, usted no es adventista, usted debe ser algún infiltrado católico que se hace pasar por adventista. Los adventistas creemos lo que dice la Biblia y lo que dice el espíritu de profecía. Consejos para mayordomía cristiana, página 212, párrafo 4. Hablando de las ofrendas carnales. Tales ofrendas son cojas y enfermas, llevan la maldición de Dios. Noten, llevan la maldición de Dios. O sea, son ofrendas malditas. Son el precio de las almas. Aunque del púlpito se patrocinen festivales, bailen, lotería, dice, las ferias y las comilonas abundantes para obtener recursos para la iglesia, nosotros, dice ella, no debemos participar en ninguna de estas cosas, porque si lo hacemos, experimentaremos el desagrado de Dios. No debemos proponernos a estimular la concupiscencia del apetito o recurrir a los entretenimientos carnales. Ahí está, mire, ¿qué es una ofrenda carnal? Cuando se usa un método carnal para obtener recursos, supuestamente, entre comillas, para la obra de Dios. Son ofrendas cuasi enfermas. Dice así, son entretenimientos carnales para persuadir a los seguidores profesos de Cristo a dar de los recursos que Dios les ha concedido. Si no dan voluntariamente por amor a Cristo, la ofrenda en ningún caso será aceptable para Dios. Qué terrible, hermanos, cómo esta mujer escribe. Los que leen saben de que esta mujer dice la verdad. Los que no leen se quedan en el limbo. Los que leen saben de que esta mujer habla de acuerdo a la ley y los testimonios, de acuerdo a la Biblia. Hermanos, es importante que también nosotros demos ofrendas en el Espíritu para que la obra de Dios se predique y el Evangelio llegue a todo el mundo. Todos hemos sido involucrados en esta misión de predicar el Evangelio, unos de otra manera, unos de otra manera, otros con sus ofrendas, otros con sus oraciones, otros apoyando de diferentes maneras, otros repartiendo libros, otros prestando sus hogares para que se hagan campañas evangelísticas, otros reuniéndose en campañas para
que el evangelio se escuche en su comunidad, todos unidos, así como Israel se unió para construir el santuario. Pero debemos de hacerlo dando ofrendas en el espíritu, no ofrendas en la carne. Ahora, pasemos al día martes. Ahora el tabernáculo construido. Ya vemos que el tabernáculo ya está construido. Noten cómo dice Éxodo 36, versículo 8. Hablando del tabernáculo construido, o sea, ya edificado, ya levantado, de acuerdo a las instrucciones dadas a Moisés, y Moisés se las comunica a los príncipes del pueblo. Éxodo 36, versículo 8. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. Yo solamente estoy leyendo algunos versículos, pero ustedes pueden leer todo el capítulo 36 de Éxodo. Se habla con detalle cómo se construyó el santuario de acuerdo a las instrucciones que Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí. Dice también Éxodo 39, versículo 31. Éxodo 39, versículo 31 dice: y pusieron en ella un cordón azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Habla acá de la vestimenta de los sacerdotes, en este caso la mitra que portaban los sacerdotes sobre su cabeza. Y dice, como Jehová había mandado. O sea que Moisés levantó el tabernáculo con estrictos detalles que Dios había dicho. O sea, Moisés no se inventó nada. Lo hizo perfectamente como Dios lo había mandado. Por eso es que Dios le mostró a Moisés un plano, un tadmit. En el hebreo es tadmit, un diseño del santuario celestial, porque de esa manera Moisés iba a levantar este santuario en el desierto. Noten cómo dice Éxodo 25, versículos 8 al 9. Y harán un santuario para mí. Aquí se repite esto. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Noten el objetivo del santuario: habitar en medio del pueblo, del campamento. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, esta palabra diseño es tadmit, diseño, plano o maqueta. Y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Noten que Moisés hizo el santuario como Jehová lo había mandado. Aquí ya el santuario está construido. Dice acá la lección: el tabernáculo fue construido con todos los detalles que Dios había dado en el monte Sinaí. El santuario, ¿qué era? Sí, es una carpa, es una, podemos decir, una carpa movible, una tienda movible. Pero ¿qué de ahí? ¿Qué de ahí aparte de una tienda? El santuario era una representación compacta del evangelio en símbolos y tipos. O sea, yo cuando veo el santuario no veo una tienda, veo el evangelio, porque eso simboliza el santuario, una representación compacta del evangelio en tipos y símbolos. Dios, al mandar a construir el santuario en el desierto, quería enseñar realidades del plan de salvación a través de Cristo. Noten que los israelitas tenían que conocer perfectamente esto, que esto era una profecía del evangelio, era una profecía de que Cristo nos salva a través de un proceso plasmado en el santuario. El santuario es el evangelio en símbolos y tipos. Por ejemplo, algunos rasgos generales del santuario. En el santuario había un servicio diario conocido como el tamid o continuo, y había un servicio anual conocido como el día de la expiación. Ahora, vamos a ver de que el santuario
presenta el plan de salvación en 5 aspectos a través de 4 lugares. El santuario contiene 4 lugares claves, comenzando desde el campamento, después el atrio, lugar santo y lugar santísimo, y la salida del lugar santísimo. Por ejemplo, el campamento donde está Israel representa la encarnación de Cristo. El Verbo se hizo carne. El atrio, donde morían los corderos, simboliza que Cristo es nuestro sacrificio. Juan 1:29. El lugar santo representa que Jesús es nuestro mediador. 1 Timoteo 2:5. El lugar santísimo representa que Jesús es nuestro juez. Juan 5:22. Y la salida del lugar santísimo representa que Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto representa la segunda venida de Cristo. Esto representa la salida del lugar santísimo. Apocalipsis 19:15. Noten que Cristo camina en el santuario. En efecto, el libro de Apocalipsis sigue los pasos del santuario, porque el santuario es una profecía compacta del Evangelio. Por eso es que Moisés lo hizo de acuerdo a como Dios lo había mandado. Ahora vamos a ver el día miércoles, la presencia de Dios en el santuario. Ahora, ¿qué era la presencia de Dios en el santuario terrenal? Explico. Encima del arca del pacto, sobre el propiciatorio, que era la tapa, en medio de los querubines, se manifestaba la Shekinah, la gloria de Dios. Esa era la presencia de Dios. Dios se manifestaba en el santuario. Vamos a ver de que después de que Moisés construyó el santuario fue inaugurado y la presencia de Dios entró en el santuario. La presencia de Dios era la Shekinah, esa luz maravillosa que se manifestaba encima del propiciatorio. Esto lo dice Éxodo 40, versículo 34 al 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Noten que después de que Moisés lo edificó, la gloria de Dios entró a través de una nube. Esa nube era una nube densa que se cubría la gloria de Dios a través de esa nube para no matar a Moisés ni a Israel. Y dice, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. O sea que la gloria de Jehová se posaba arriba del tabernáculo y después entraba al tabernáculo. Y la gloria de Dios llenaba el tabernáculo. Es importante que comprendamos, hermanos, Éxodo capítulo 40. Ahí está. Después de que Moisés levanta el santuario, ubica los utensilios, uno por allá, otro por allá, otro por allá. Todo estaba ya ubicado, todo estaba construido. Ahora entra la presencia de Dios a inaugurar el santuario. Es interesante lo que dice el libro Patriarcas y Profetas hablando de esto. ¿Qué era la gloria de Dios, conocida entre los judíos como la Shekinah? Patriarcas y Profetas, página 317, párrafo 2. Encima del propiciatorio estaba la Shekinah, o manifestación de la divina presencia. Y desde en medio de los querubines, Dios daba a conocer su voluntad. Los mensajes divinos eran comunicados a veces al sumo sacerdote mediante una voz que salía de la nube. Otras veces caía una luz sobre el ángel de la derecha para indicar aprobación o aceptación, o una sombra de nube descansaba sobre el ángel de la izquierda para revelar desaprobación o rechazo. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 317, párrafo 2. Dice el comentario acá de la lección del día miércoles: la gloria de Dios es su santidad, su carácter y su presencia hermosa, que es la bondad misma. Éxodo 3:5 y Éxodo 33, 18 hasta el 19. La presencia llenaba el tabernáculo
y se manifestaba de manera visible como la nube, la gloria o Shekinah. Eso era lo que daba sentido al santuario, la Shekinah. Sin la Shekinah, sin la gloria de Dios, el santuario era simplemente una carpa, pero lo que daba valor era la presencia de Dios, que se le conocía como la Shekinah entre los judíos y los hebreos. Pasemos al día jueves. Ahora el día jueves nos habla de Cristo. La semana pasada les expliqué que la gloria de Dios es Cristo. Esa gloria que entraba al tabernáculo y se posaba en medio de los querubines sobre el propiciatorio del arca del pacto representa a Cristo. Noten cómo dice Juan 1:14. La gloria de Dios es Cristo. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta palabra habitar es del griego keno. Busquen la Strong. Habitar es del griego skeno, que significa hacer una tienda o tabernáculo entre nosotros. Es una referencia a Éxodo 25:8. Este versículo, hermanos, solamente de Juan 1:14, puedo dar una cátedra más de una hora explicando qué significa Juan 1:14 a la luz del campamento de los santos, porque recordemos de que el campamento de los santos, el campamento es allá, lo que está allá, esas tiendas que están alrededor, es el campamento. Eso representa la encarnación de Cristo, basado en Juan 1:14. O sea, Cristo cuando se encarnó, estaba cumpliendo la profecía del santuario. Y la encarnación de Cristo inicia con el campamento. Por eso es que el primer lugar santo, el primer lugar clave del santuario es el campamento de los santos, que representa la humanidad de Cristo, su encarnación, nuestro ejemplo a seguir. Noten que dice aquí Juan: y aquel verbo se hizo carne para tabernacular con nosotros. O sea, el plan de Dios era alcanzarnos, humanizarse en un tabernáculo humano para poder alcanzarnos y habitar entre nosotros como se hacía en la tipología hebrea. Hermanos queridos, la gloria de Dios es Cristo. Cristo es el santuario que bajó del cielo a la tierra para habitar y tomar forma humana, para velar su gloria y así poder alcanzarnos y poder habitar con nosotros como una tienda, como un hermano, como un vecino. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es la gloria del Padre. Esto lo corrobora Elena de White en el libro de Sábado a la Gente, página 15, párrafo 1. El capítulo se llama Dios con nosotros. Elena de White hace una armonía entre el santuario y la encarnación de Cristo. Elena de White conecta Éxodo 25:8 con Juan 1:14, porque la gloria de Dios es Cristo. Noten cómo dice el libro de Sábado a la Gente, página 15, párrafo 1. Dios ordenó a Moisés respecto a Israel: hágame un santuario para habitar en medio de ustedes o en medio de ellos. Se cita Éxodo 25:8. Y moraba en el santuario en medio de su pueblo. Durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos en el símbolo de su presencia. Así Cristo, noten ahí va el paralelo. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Levantó su tienda al lado de la tienda de los hombres, hablando de su encarnación, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Y ahora noten con qué lo conecta. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14.
Nuestro Señor Jesucristo se humanizó en un tabernáculo humano, se encarnó en una tienda humana para poder alcanzarnos y habitar en medio de nosotros. Por eso, hermanos, cuando leemos el libro de Hebreos, dice que Cristo es nuestro hermano. Cristo participó de carne y sangre. Todo eso es una referencia al santuario, especialmente el campamento de los santos. Recordemos, no lo olvidemos, la gloria de Dios en el Nuevo Testamento representa a Cristo. Es Cristo quien le da sentido al santuario. Cristo, cuando entra en el santuario, le da sentido. Por eso es que en Apocalipsis vemos de que había un gran silencio en el capítulo 4 de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Juan no miraba al Cordero. Vemos en Apocalipsis 4 y Apocalipsis capítulo 5 la entronización al santuario celestial. Noten que Juan llora porque no ve al Cordero. No hay nadie digno de desatar el libro ni de leer su sello. Pero ahora Juan en el capítulo 5 ve un cordero como inmolado. Y ahora empieza un coro celestial de los 24 ancianos, de los habitantes de los mundos no caídos, de los 4 seres vivientes, de los ángeles y de los redimidos que van escoltando a Cristo para entronizar el santuario. Noten, porque lo que da sentido al santuario es Cristo, la gloria de Dios. Cristo es la gloria de Dios personificado. Ahora vamos a ver de que todo esto se conecta con el pueblo de Dios. ¿Qué es el templo de Dios hoy? Es su iglesia. Dice Pablo que nosotros somos templo de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Habitar en medio de nosotros. ¿Qué dijo Cristo en Mateo 18:20? Donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Noten que Cristo no habita en 4 paredes hechas por manos de hombre. Cristo habita y está en medio de aquellos que le aman en espíritu y en verdad. Dice la lección acá, en Mateo 18:20, Jesús dijo que si 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Cristo está con su pueblo en virtud de la presencia de su Espíritu Santo e invita a sus seguidores a estar en estrecha relación con Él. Yo soy la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo, cita Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa, cenaré con él y él conmigo. Precioso, hermanos. ¿Cómo se conecta el santuario con el plan de salvación? ¿Cómo el santuario simboliza a Cristo? Hermanos, es interesante que en el cielo hay un santuario celestial. Saben de cuando la Jerusalén venga, después de los 1000 años, ahí viene el tabernáculo. La Jerusalén es el tabernáculo. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios y los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Noten que el mismo principio, y Dios morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí está hablando de la Jerusalén. O sea que a la Jerusalén se le llama el tabernáculo de Dios. Dios mora con su pueblo y ellos con él. O sea, hay una relación recíproca. Noten cómo dice aquí la lección. La nueva Jerusalén descenderá del cielo a la tierra. Y Juan declara, he aquí que el tabernáculo de Dios está con los hombres y Él habitará con ellos. Y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Apocalipsis 21:3. No hay templo en la nueva Jerusalén, porque toda la ciudad es el templo. El santuario de Dios, la longitud y la anchura y la altura de la ciudad son iguales. Y se cita Apocalipsis 21:16, como lo era el lugar santísimo en el santuario, que tenía forma de un cubo, o sea, cuadrado, con todos sus lados iguales. Esto significa que moraremos en la presencia inmediata de nuestro Dios durante la eternidad, en un mundo sin pecado, muerte ni sufrimiento. Qué precioso mensaje con que terminó la lección de escuela sabática
de este trimestre. Hermanos, este es el broche de oro con que cerramos la escuela sabática, la lección de escuela sabática, el tabernáculo, donde Cristo ministra como nuestro sumo sacerdote. El santuario nos refleja o revela el plan de salvación en símbolos y tipos. Adventista. Si usted quiere ser un adventista de hueso colorado, como se dice, estudie el santuario. Si usted quiere ser un adventista genuino, conozca el santuario, profundícese, lean, estudien y verán que su fe se va a fortalecer en saber cómo Dios dirige el plan de salvación a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gloria a nuestro Dios porque nos permitió llegar hasta acá. Así que, hermanos, vamos a orar para cerrar este segmento de esta lección de escuela sabática, esperando que Dios nos bendiga en este próximo trimestre para que podamos crecer en conocimiento y así cada día poder acercarnos a ser como nuestro Señor Jesucristo en carácter. Hermanos, vengamos de rodillas para agradecerle a nuestro Dios por este estudio. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu palabra, por esta preciosa lección de escuela sabática. Gracias, Señor, porque todo este trimestre estuviste con nosotros. Bendice a tu pueblo, danos conocimiento y que nos pueda dar sabiduría a cada uno de nosotros para que podamos comprender y estudiar lo que es el santuario. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, como siempre lo hacemos, si aún no lo han hecho, de suscribirse al canal, suscríbanse. Activen la campanita, todas las notificaciones para que así nuestro ministerio pueda crecer. Este ministerio, hermano, lo hacemos por amor a la obra de Dios. Aquí no andamos detrás del dinero, andamos por amor a la obra de Dios. Yo bien pudiese quedarme en mi casa porque después de trabajar vengo fatigado, vengo cansado a poder impartir las predicaciones y la lección de escuela sabática. Yo bien me pudiese quedar en mi casa, tranquilo allá, en una hamaca. Pero sabe, hermano, yo sé que este es mi lugar. Dios me ha dado este don para que lo pueda compartir con ustedes. Me gusta predicar, lo hago por amor, lo hago por pasión. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Gracias a nuestros hermanos porque siempre apoyan este ministerio. Y gracias porque siempre oran por este siervo para que Dios lo sostenga y siga predicando la verdad presente. Dios me los bendiga.